mi canal, yo soy Eva y en el vídeo de hoy os voy a hacer un room tour o house tour, no sé muy bien cómo describir este sitio, del lugar en el que estoy haciendo cuarentena en Corea, porque para entrar al país es obligatorio hacer una cuarentena de 14 días, pero todo eso lo explico mucho mejor en el vídeo anterior, que os lo voy a poner por aquí o por aquí y os recomiendo que vayáis a verlo después de este, así que vamos a ello. Ya os aviso de que no va a ser el room tour más estético que hayáis visto en vuestra vida, pero bueno, es lo que hay, esto es la realidad. Vale, pues esta es mi puerta y este es el pasillo en el que se encuentra mi habitación. Eso de ahí es un balcón que la verdad nunca me ha asomado. Voy a ir rápido porque creo que no debería estar haciendo esto, pero bueno. Entramos por aquí y lo primero que nos encontramos es este suelo, que es de diferente tipo que el resto de la habitación. ¿Por qué? Pues porque para entrar a la habitación es obligatorio quitarse los zapatos y por eso me dejaron estas zapatillas de aquí, pero bueno, como yo ya traía las mías, pues estas no las he utilizado. De este otro lado tengo un armario que es para los zapatos y he dejado aquí colgadas las mascarillas y aquí tengo los zapatos con los que vine. Y ahí hay un extintor que no había visto antes. Aquí tengo mis maletas que, a ver, están en mitad de la puerta, pero como en realidad nunca puedo salir, pues no me importa tenerlas delante. Y ya aquí pasamos al baño. Aquí lo más curioso es que la ducha está como en mitad del baño, o sea, todo es ducha. Y esto por lo visto es muy típico en las casas de Corea porque, como imaginaréis, las casas son muy pequeñas, los baños entonces también lo son. Por lo tanto, poner como una ducha o una bañera es como que quita muchísimo espacio, así que tienen esto de aquí que va conectado con el mismo lavabo. Aquí he puesto todas mis cositas, cepillo, cuchilla, desodorante, la funda de los dientes, el gel de la cara, champú y crema del pelo, mi foreo que utilizo todos los días, bueno, la foreo falsa, y mi jaboncito. Después aquí el váter y mis 3 toallas, que estas me las traje yo. Son de estas que se secan muy rápido y la verdad que me están viniendo súper bien. Y aquí el papel higiénico, que también me lo he traído yo porque me olía que me iban a dar poco y me han dado solo uno, así que menos mal que me lo traje. Como os imaginaréis, cuando te duchas y todo el baño es la ducha, pues el suelo se queda mojado durante muchísimo tiempo hasta que se seque, pero bueno, se puede soportar. Y aquí tengo otras zapatillas que me dejaron, que son las que utilizo para ducharme, porque si no después estas se quedan muy mojadas para utilizarlas por el resto de la habitación. Se quedan aquí siempre dentro, estén mojadas o secas. Ahora si salimos del baño nos encontramos con lo que más odio de todo, que son las cajas en las que me dieron toda la comida. ¿Qué pasa? Que como ya os contaré después, no puedo tirar la basura, así que se tiene que quedar esto aquí durante las 2 semanas y lo he intentado recoger lo máximo que he podido, pero es que son tantísimas cajas que se ha quedado así. Y estos son una caja con snacks que me dejaron, que si queréis os puedo hacer un vídeo probando snacks o comida coreana, la verdad, porque tengo un montón de cosas. Y ya si nos giramos nos encontramos con lo que es la habitación. Pero lo primero de todo que nos encontramos es la nevera, que la verdad que es muy grande para lo pequeña que es la habitación y la verdad que me viene genial. Lo de arriba es congelador, lo de abajo pues es la nevera y como veis pues la verdad que la tengo bastante llena, ¿eh? Y ahora sí os voy a contar qué pasa con la basura. Aquí una de las curiosidades de hacer cuarentena en Corea y una de las cosas que más odio. Y es que no puedes tirar tu basura hasta que pasen los 14 días de cuarentena. Así que te tienes que quedar con tu basura durante todos los días. ¿Por qué? Lo primero, supongo que para que no salgas del sitio a tirar la basura. Y lo segundo, para que no se mezcle con la basura del resto de los ciudadanos, porque claro, la tuya podría estar infectada, entonces en las plantas de basura, me imagino que es por esto, para no tratarla de la misma forma. Y entonces el gobierno te da unas bolsas de basura que yo aún no he recibido y no sé por qué, que son naranjas y son en las que tú vas a depositar tu basura al final de la cuarentena para que esa basura se trate de forma diferente. Entonces lo que tienes que hacer con los restos de basura, bueno, en realidad puedes hacer lo que quieras, pero lo más recomendable y lo más higiénico es congelar todos los restos de comida. Como veis, los recipientes y tal los tengo aquí en las bolsas de cartón porque lo que hago al terminar de usar un recipiente de comida preparada, la lavo muy bien y ya la dejo aparte, entonces eso ni huele ni nada. Después los trocitos de papel que voy utilizando, igual los voy tirando a la papelera porque eso no pasa nada. Pero lo que sí tengo que congelar sí o sí es esto de aquí, que aquí dentro tengo todos los restos de comida. Me sobra un trocito de pan que corto la verdura
o lo que sea y la piel no me la voy a comer, pues la pongo ahí. Y en realidad eso no es basura como tal, simplemente son restos de comida que mientras se congelen pues no huelen peste porque no se están descomponiendo. Así que no da ningún asco tenerlo en la nevera ni nada. Lo malo que cada vez va a ir aumentando más. Así que lo que hago es literalmente prepararme de comida lo que creo que me voy a comer para que no me sobre nada. Y cuanto menos restos de comida mejor. Más que nada para que no ocupen. Y bueno, seguimos con el room tour. Y encima de la nevera el microondas. Y encima del microondas tengo los 2 bricks de leche que son, como no suelo beber yo leche la verdad y mucho menos si no puedo tomar café, los utilizo a modo de pesas cuando hago deporte, así que los tengo aquí a mano. Y los cereales que tampoco los he abierto, pero bueno, los tengo ahí porque no he encontrado otro sitio mejor. Y el papel higiénico, que es el que ellos me han dado, y lo tengo aquí a modo servilleta para cuando voy a comer. Lo siguiente a la nevera es el escritorio, que bueno, ahora mismo parece caótico de cables. Y aquí arriba tenemos la estantería, que ahí he puesto mis neceseres, las cositas de maquillaje, las libretitas, incluso me pusieron un espejo que la verdad se agradece muchísimo si te vas a maquillar algún día. Y toallas como esta, que son pequeñas, me dejaron 3, que las estoy utilizando a modo de esterilla, que la tengo ahí cuando hago deporte, otra como trapo de cocina y la otra la tengo ahí todavía sin usar. Después nos venimos aquí y tengo el escritorio con el cable del móvil siempre enchufado porque se me queda sin batería todo el rato, que ya os contaré ahora después por qué. La tele, he encendido la tele un total de una vez desde que estoy aquí. ¿Qué se ve en la tele coreana? La teletienda, una serie o película, otra vez la teletienda y mi portátil, que igual también está siempre por medio porque es lo que estoy utilizando literalmente todo el día. Después ahí tengo las llaves de la habitación y los aros, que por cierto me dijeron ayer que si perdemos la llave de la habitación nos van a cobrar dinero y es como ¿en qué situación voy a perder las llaves de la habitación si no puedo salir de aquí? Después el mando del aire acondicionado, que también se agradece muchísimo tener aire acondicionado y además enfría un montón, o sea, lo enciendo, bueno, también porque la habitación es minúscula, claro. Enciendo un minuto y ya me ha enfriado toda la habitación y lo apago. Después aquí tengo todas mis cositas de la cara y aquí el termómetro. Y con esto doy paso al siguiente dato curioso de la cuarentena coreana. Yo os conté un poquito de esto en el vídeo anterior, pero por si no os acordáis, la cosa es que sí o sí, mientras estés haciendo la cuarentena, tienes que tener instalada una aplicación del gobierno que es dirigida a las personas que estén haciendo cuarentena. En esta aplicación registras todos tus datos de pasaporte, nombre, fecha de nacimiento, lugar en el que estás haciendo la cuarentena. Ahora bien, una vez que estés aquí, esta aplicación te va a empezar a rastrear durante todo el día la ubicación para ver si te has salido de tu sitio de cuarentena. Y eso pues la verdad que me tiene la batería machacada, o sea, tengo que cargar el móvil como 2 o 3 veces al día y en la pantalla arriba todo el rato me sale que tal aplicación está usando mi ubicación, todo el día. Y bueno, aquí ya entra la polémica y el conflicto de qué priorizar, si la salud pública o la privacidad de las personas. Y aquí en este país han decidido priorizar la salud pública en detrimento de un poquito de tu privacidad, porque tú en realidad, si estás cumpliendo la norma, deberías estar aquí, así que no pasa nada porque te rastreen la ubicación. O por lo menos esa es mi opinión. Dejadme vuestra opinión en los comentarios si queréis. Y la razón por la que tengo un termómetro es que 2 veces al día, o sea, una por la mañana y una por la tarde, te tienes que hacer un chequeo de los síntomas. Poner si tienes fiebre y poner la temperatura que tienes, por eso me la tengo que medir todos los días. Tienes dolor de garganta y disnea, y creo que ya está, y lo tienes que mandar. En el caso de que se te olvide, te va a aparecer una notificación. Pero en el caso de que lleves mucho rato, que no sé cuánto es ese rato, sin mirar el móvil, tu móvil empezará a pitar como un loco, pero en plan muy fuerte, más fuerte que la alarma de por las mañanas, y te empezará a salir una notificación de que llevas mucho rato sin mirar el móvil, que por favor actualices tu ubicación. Y bueno, en cuanto a la aplicación de cuarentena, eso es todo y seguimos con el room tour. Y ahora en este huequito de aquí tengo un cajón donde tengo mis neceseres, cositas que necesito para el ordenador y tal, la escoba y el recogedor, que bueno, como veis nada tiene que ver con los de España, pero bueno, para esta habitación pues me hace todo el apaño porque no me importa estar agachada durante unos minutillos. Y ahora os voy a decir qué es eso de ahí. Lo primero, esto, que a lo mejor lo habéis visto dentro de algún autobús, que es para romper cristales en caso de emergencia. Y la caja esta de aquí es como un kit
salvavidas por si te tienes que salir por la ventana. Si mis amigos del Erasmus están viendo esto, se estarán riendo porque mi madre me dio una cuerda para que saltase por la ventana si había un incendio. O sea, pues ahora hay un kit y todo en este sitio. Y claro, de ahí ese gancho que hay ahí, que es para enganchar la cuerda que habrá aquí dentro. Luce tal que así. Pasamos a la izquierda de la nevera. Y aquí nos encontramos con la cocina, que la verdad que es chiquitita, pero me parece que está como súper bien equipada. Aquí tenemos la vitro, que es de estas pequeñitas que se enchufan cuando la vas a utilizar. Y como veis, la pared está como llena de grasa porque alguien habrá hecho aquí una fritanga. Y lo siguiente es un calentador de agua, que esto la verdad que es súper útil y yo en Málaga no tengo, pero me gustaría. Y también la lavadora. Después aquí el fregadero, que yo fui muy lista y me traje un estropajo de casa. Ellos me dejaron este de aquí, pero la verdad que prefiero el mío. El jaboncito para lavarlo todo. Aquí la despensa con los platitos y los vasos, que eso sí que me lo han dado ellos. Aquí varias cosas de comida, pero sobre todo muchos noodles. Y abajo del fregadero tenemos los cubiertos, la sartén, la olla y la tabla de cortar. Y ahí el jabón de lavadora. Vamos justo enfrente de la cocina. Nos encontramos con la cama, que diréis, uy, qué sábanas más monas te han puesto. Pues no, venían unas sábanas horribles que cuando entré a la habitación me dio muchísima bajona cuando vi la cama así, pero la verdad que fue cambiarle las sábanas por las mías, porque yo me traje unas porque en mi residencia no me van a dar sábanas. Y mira, menos mal, me han salvado la vida, porque fue cambiar las sábanas y me cambió el chip. La habitación me parecía otra. Y ahora una de las cosas que me hizo mucha gracia fue el cabecero. O sea, ¿me podéis explicar que el cabecero es una pegatina de mármol? O sea, encima de la cama nos encontramos con la ventana, que es doble, es decir, así, tanto como por privacidad como por quitar al máximo el ruido, porque la verdad que cuando cierro las dos ventanas no hay ni un mísero ruido. Y eso que en esta calle, la verdad que aunque me pilla lejos de la humanidad, porque las personas solo pasan por ese hueco, es en el único momento en el que yo veo a personas. Si pasan justo por ahí, sí que viene bastante ruido de algún bar que debe haber por la zona, que ponen música desde por la tarde hasta por la noche. Y cuando llegué tuve un momento de pánico porque conseguí abrir esta ventana, pero después no conseguía abrir esta, o sea, no sabía cómo se abría, y el caso es que había que abrirla por el otro lado, y tuve un ataque porque pensaba que esto era lo máximo de aire que me iba a entrar, que es un poquito por esa rendija de ahí, y casi muero, pero bueno, no, se puede abrir perfectamente las dos. Y estas son mis vistas, que si miro para abajo son horribles, pero si miro para arriba, la verdad que veo cielo, veo edificios, así que no me puedo quejar. Y obviamente, como todos los lugares que no son de España, la persiana no existe. Lo máximo que tengo es eso de ahí, que os vaya a reír, o sea, os lo voy a enseñar. Cada mañana y cada noche tengo que hacer papiroflexia con dos pinzas que me han puesto, porque este es la persiana, y ahora para recogerla pues tengo que ir poniéndolas bien, así. Y después, al lado de la ventana y justo encima de la cama, está lo que sería el armario de la habitación, que parece pequeño, pero en realidad es bastante grande. Y no tengo muchas cosas, solo he sacado como la ropa que voy a utilizar estos días, mis papeles, una paleta, las gomas que estoy utilizando para hacer deporte, el antifaz, porque como no hay persiana, pues me viene muy bien tenerlo aquí. Por si me desvelo y ya es de día, poder ponérmelo rápidamente. Mi multiplicador y unas cuantas cosas que por si quiero abrir la maleta, me molestan un montón tenerlas por medio, así que mejor las pongo ahí. Y bueno, pues eso es todo, creo que no me dejo nada, no sé qué os parecerá el sitio. Yo la verdad que cuando entré dije, ay Dios mío, ¿dónde me he metido? Que me quedan aquí 2 semanas. Pero la verdad que lo estoy llevando bastante bien. Al principio el sitio me parecía horrible y muy pequeño, pero conforme han ido pasando los días me he dado cuenta que está muy bien equipado para lo mal que podría estar, porque he estado hablando con compañeras que están en otro sitio y tal, y a lo mejor el wifi les va mal. Después tengo muchas cosas que te hacen la vida como más fácil, por ejemplo tener una simple escoba para recoger el polvo. Hay mucha gente que no tiene y yo la verdad que la paso 2 veces al día. No me quiero ni imaginar cómo estaría el suelo si no pudiese pasarla. O después el simple hecho de tener toda la comida de golpe y yo decidir qué voy a comer cada día, tener un microondas, tener un fuego,
la lavadora incluso, o sea, parece una tontería, pero comparando con otras personas estoy viendo que es un lujo, así que la verdad que no me puedo quejar y mucho menos para el precio que para los cotillas, ahora lo voy a decir, que es muchísimo más barato que lo que están pagando otras personas. El sitio me lo he buscado yo, de hecho al principio yo me iba a quedar en un Airbnb que me iba a costar algo más de 400 euros y el sitio que la verdad que era mucho más grande que este, pero al final me decidí a venir con una empresa que estaba organizando lugares para hacer cuarentena, porque la verdad que prefería tener como un respaldo, unas personas que se ocupasen de mí, que si me hiciese falta algo me lo fueran a buscar o si tuviese un problema con algo me lo fuesen a solucionar. Así que preferí irme a un sitio un poquito más feo y pequeño, porque también el tema de ir a buscar comida, no puedo salir ni siquiera al supermercado, no es una cuarentena como el confinamiento de España que podíamos salir a tirar la basura o ir al supermercado, a la farmacia, no, yo literalmente no puedo salir para nada. Así que eso, la verdad que os recomiendo, si vais a tener que hacer cuarentena en Corea, que tengáis a unas personas que se puedan ocupar de vosotros. En mi caso es la empresa esta, que es la empresa Livable, por si os interesa, por si vais a venir. Y ahora sí, el precio, que algunos pensarán, pues será gratis, ¿no? Si la cuarentena es obligatoria, pues te darán un sitio gratis. No, me ha costado 950.000 wons, que al cambio son algo menos de 700 euros, 680 o así, incluyendo la comida, el sitio y después como el apoyo que te dan. Por ejemplo, a mí todavía no me han traído las bolsas de basura que tengo que utilizar y ellos son los que se están ocupando de eso. Así que dentro de lo malo de estar haciendo cuarentena, que sé que es duro y ya lo hemos vivido en España, en España obviamente estoy muchísimo más cómoda porque estoy en mi casa, que tengo terraza, o incluso puedes ir al supermercado y aquí no, pero bueno, dentro de lo malo pues la verdad que no estoy tan mal, se me está pasando más o menos rápido, tengo cosillas que hacer, así que tampoco me aburro. Y bueno, eso es todo, seguiré grabando vídeos aquí en Corea, así que no olvidéis suscribiros al canal, darle a like si os ha gustado el vídeo, seguidme en mis redes sociales que subo cositas todos los días y nos vemos muy pronto. ¡Mua! ¡Adiós! What a wonderful